Es muy raro, ¿no? Porque hablamos de que los skaters siempre hay una hermandad, ¿no? Vos vas patinando por la calle y te peleas con otro tipo y es como que, o sea, de alguna forma tenemos una conexión. ¿Qué tal? A ver, tú tabla, ¿qué haces? Siempre sucede. Sí, pero antes no era así. Pero Yo cuando llegué a patinar, en específico cuando yo comencé a patinar, los veía y wow, yo alucinaba con estos tipos, cómo saltan, cómo se mueven, cómo se visten, qué es lo que hacen, lo que dicen, era completamente diferente a lo que yo hacía. Y cuando traté de entrar a ese grupo, no podía. Bueno, no te enseñaban, no te hablaban, se separaban de todos los demás, entonces... Hola, ¿qué tal, gente? Me llamo Rodrigo Valdés, soy el host del podcast Go Trip. Este podcast se hizo para platicar con personas que tienen opiniones diferentes a las opiniones mainstreams, opiniones en general, de algún tema o que a lo mejor piensa diferente. Soy una persona muy curiosa y me gusta saber opiniones o puntos de vista diferentes y no solo invitarlos y ponerlos en contra de la pared, sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Que me gustaría platicar primero por lo de las Olimpiadas. ¿Qué pensaste en ese momento de que habían dos partes? La gente decía, no, las Olimpiadas no debería, el skater no debería estar en las Olimpiadas, es un deporte un poco más alejado a eso, que a esa realidad. Y la otra parte decía que sí, está bien, o sea, es un avance más para que se le tome más seriedad y más importancia. Claro, lo que pasa con el tema de las Olimpiadas, hubo un montón de sentimientos encontrados. Yo me incluyo en eso, la verdad, viejo. Al principio me parecía una estupidez. La Olimpiada ya no tiene sentido. O sea, ya desde ya ver cierto tipo de concursos es como que pesado. Y dije, porque siempre he partido de la idea de que el skate no se puede medir. No podés comparar un estilo con otro. Tal vez puedes calcular o identificar la forma en la que una persona desarrolló un truco y darle una puntuación, pero al principio me parecía muy malo y yo estaba en contra de eso. Incluso de que se llame al skate un deporte no me parecía correcto. Porque hay muchos aspectos del skate que se tratan de alejar lo más posible del skate, de un deporte. Sí. ¿Okay? Entonces, poco a poco empecé a ver cómo es que la globalización, el mundo moderno y las demás cosas tratan de juntar, ¿no?, a las personas y hicieron posible que el skate sea parte de esto, ya le dieron un lugar en el mundo. No es que no lo haya tenido, pero es un lugar oficial, es como que los vemos, los reconocemos y queremos que sean parte de este todo, que es la Olimpiada, ¿cierto? Ha sido muy difícil al principio aceptarlo para mí. Claro, igual sobre el valor, porque para algunos skaters es mejor estar en la Street League que ir a las Olimpiadas. Precisamente claro, por eso, es igual como lo que pasó sobre el Mundial, digamos. Creo que es Uruguay el que tiene 4 estrellas, pero esas 2 estrellas se le añadieron por las Olimpiadas. Sí. Y hay gente que dice, no merece tener esas 2 estrellas. Claro, lo que pasa es que el fútbol tiene una forma, una política muy diferente. Ahora, hoy en día, el Street League, X Games y los demás concursos, creo que incluso el Tampa Am te suman puntos olímpicos. ¿Sí? Sí, te suman puntos olímpicos. Entonces vos tenés que estar como en un circuito constante, ir a tal número de concursos y tener puntos olímpicos, pertenecer, digamos, a un país reconocido. O sea, no puede ser de, qué sé yo, de la Guyana o de Brasil, venir y concursar para, o sea, tienen que reconocerte oficialmente en el país, agarrar, rankear, como se dice, no concursar, entrar entre los primeros 100, 50, qué sé yo, tener puntos olímpicos, de esa manera lograr tener un puntaje para poder asistir a las Olimpiadas. Pero va en categoría, como es escalonado. Primero vas al nacional, luego vas al panamericano, luego vas al sudamericano, luego al mundial de skate, ya entras a otro tipo de ¿cómo se llama?, de competición en el que ya podés agarrar y qué sé yo,
Hay unas competiciones que son por invitación y hay otras competiciones que vos podés rankear y es open, es abierto. Claro, el amateur y el... Pero entonces más se fijan en sí en la trayectoria que ha tenido ese skater. Claro, porque tenés que tener una trayectoria de competición. Lo veo muy utópico decir que un skater puede llegar a la Street League en 1 año o 2 años, digamos, porque tiene que pasar años en la práctica o eso, pero ¿qué tanto lo ves eso? Porque es relativo. Es relativo. Es relativo. Imagínate que hay personas que son extremadamente buenas y que de repente, o sea, es indiscutible. Lo ves tan bueno y no hay otra forma que lo dejan participar. Es lo que te menciono. Lo dejan participar, empieza a rankear y empieza a subir y ya lo ves en el Street League. Pero la cosa es que para entrar al Street League es una situación como las clasificatorias para el Mundial. Hay un cierto cupo de países que pueden ir al Mundial, lo mismo en Street League. O sea, no es que cualquier tipo pueda agarrar y entrar. O sea, ellos tienen un cierto cupo y liberan un cupo adicional cada año, cada cierto año. No lo sé el tiempo, pero liberan un cupo en el que vos tenés que competir. De todas las personas que están compitiendo, que no son parte de ese campeonato, ganar o estar entre los primeros 3 y recién entrar. Oye, ¿crees que, bueno, en los otros deportes sí ha debido ver esa preferencia, ya sea por dónde es o por la historia que lleva? ¿Crees que puede pasar en el skate? Como te pongo, digamos, un chico que salió de la pobreza, la historia en sí, los jurados dicen, debería llegar ahí. No funciona. ¿No así. crees? No funciona así. Por ejemplo... Para nada. Vos decir, como que chequean su background, de dónde viene para ponerlo en ese lugar. Claro, otra vez el ejemplo del fútbol, digamos, la gente decía, debería estar ahí porque se la jugó todo ese tiempo, ya es hora de que gane algo. Esa preferencia de la gente, y, que no y sobre todo por ganar ganancias, digamos. Sí, no se trata de preferencia, se trata del performance, del desempeño. No importa si naciste rico o naciste pobre, lo importante es que también haces lo que te hace bueno, ¿no? Haces el deporte, o haces el skate, o haces la disciplina. Esa es la cuestión. Ahora, es obvio que una persona que tiene más ventajas, que patina con cosas adecuadas, con tablas buenas, y no sé, en un lugar adecuado, le va a ser más fácil tener cierto nivel que una persona que no tiene una tabla adecuada, que tiene que prestarse o que tiene que comprar cosas usadas, le va a costar más. Y no sé si escuchaste de eso, de que el skate es el deporte para ricos más practicado por pobres, ¿verdad? Y eso lo he visto muchas veces, ¿no? Hay chicos que realmente, o sea, he llegado a conocer muchas personas de diferentes estados sociales, estratos sociales, ¿no? Y vos decís así, ¿qué haces aquí? O sea, muchachos que nos subíamos a la flota para ir a un campeonato y no tenían ni carnet, o no tenían para agarrar y cómo continuar una vez llegado, o sea, a La Paz. ¿Qué hacemos ahí ahora? Patinar y ya me las arreglo acá, o voy a vender esto y aquello, pero solamente por vivir el momento se la jugaba toda. Son casos excepcionales, por ejemplo, Luan Oliveira o de skaters de allá que no han tenido nada y la han podido lograr. Sí. Son casos muy mínimos, pero podés vos ver, no a simple vista, sino estudiar a esa persona y decir, a ver, posiblemente no tenga un estatus social bien, se le va a costar llegar a ser skater profesional, porque sí tiene el talento, pero no tiene eso lo que mencionaste, tal vez no tenga buenas ruedas, buenas tablas, ese apoyo económico. ¿Sabes qué, viejo? Querer es poder. Querer es poder. Pero ahora yo creo que antes sí era más. Antes era difícil, ahora es más difícil, siempre va a ser difícil, pero yo te digo, vos ves una persona que patina bien y hay como una ventana, ¿cierto? Yo lo he visto muchos años, los que comienzan a patinar. Hay una ventana de un momento específico en el que en esta ventana de tiempo ocurre algo en esa persona que dice, esto es lo mío y voy a hacer todo lo posible para mejorar lo que soy en este deporte o en esta habilidad. Entonces, esa ventana es corta y ocurre. Entonces, en ese momento, en esa ventana, ocurre una transformación en las personas. En el pelado, en la chica, en quien sea. Ocurre una transformación. Esa transformación la ves. Porque
sin ir muy lejos, aquí en la escuelita he visto muchos muchachos, o sea, muchos chicos, varios pelados. Y vos lo ves y me dicen, skaters que son más avanzados, no le des bola a este cámara, ni idea. Pero poco a poco es como que dicen, ¿no? Los japoneses, o los chinos, o esta gente que hace libros, que la práctica supera el talento, tal cual, el talento no existe. Obviamente hay personas que nacen y les es muy sencillo hacer este deporte, pero hay tipos que no les importa y le dan, 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 y lo consiguen. Lo consiguen. Aparte de eso, a ver, ahora sí quiero tocar ese tema porque es más difícil, o sea, no tener el talento. Porque vos puedes llegar a tu casa y tu madre te puede decir, lo está viendo como un hobby de esto, después se le va a salir, Sí. no te apoyan comprar la tabla, no te apoyan comprar esto, y es como que ves talento desperdiciado de esa persona, que va a llegar a un punto y dice, pucha, ya tengo que dejar esto y tengo que empezar a trabajar, por lo mejor para comprar algo para mi familia o de esto, porque mayormente se ve eso. Yo veo a alguien y digo, este tiene un talento, pero posiblemente lo va a dejar. Pero lo que pasa es que en el skate, viejo, incluso ahora, no conozco una persona que sea un skater a nivel nacional que solamente se dedique a patinar. O sea, lamentablemente todavía no estamos en ese nivel en el que puedas mantenerte o podrías vivir del skate. Tenés que tener algo de costado, trabajar, tener un plan B y generar dinero porque no ha llegado aún a ese punto. En muchas ocasiones durante la historia del skate en Bolivia estábamos a punto de llegar a ese punto en el que tengo auspicio de esta marca, tengo auspicio de este lado, qué sé yo, Fair Play o una cosa, o Santé, o cualquiera de esas marcas que pueda aportarte algo, que vos puedas vivir de eso. Cuando estaba a punto de generarse ese momento, el skate va en ola, ¿no? Sube, baja, sube y baja. Llegó a su momento tope, creo, con la euforia de las Olimpiadas, ¿verdad? Y había muchas marcas que estaban dispuestas a meter dinero en esto, a meter apoyo en el skate, pero luego las cosas van bajando su curso natural y luego ¿qué? O sea, sí. ¿Qué vas a hacer en ese momento plano en el que no hay ningún evento, no podés generar y tenés que vivir de algo, ¿no? Tenés que generar dinero para tu familia, tus cosas, digamos, incluso para poder continuar en el skate, ¿cierto? Claro, y hay dos temas. En sí en Bolivia, me dijiste que bueno, no había tanto apoyo, ya sea, y no veías a alguien que se dedicaba mucho a esto porque no le veía futuro, pero ¿en dónde crees que hay fertilidad para que se pueda crecer eso? Decime un departamento, como de que en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Cochabamba. Te lo voy a poner así. Mira, cuando yo comencé a patinar, 2002, 2003, estaba en colegio, todo el epicentro del skate estaba en Santa Cruz. Era súper extraño, pero todo, si bien el skate, por lo que yo sé, no comenzó en Santa Cruz, comenzó en La Paz, luego migró a Cochabamba, etc. Pero el epicentro estaba en Santa Cruz. Aquí estaba la tienda, estuvo por muchos años la única tienda donde podías comprar cosas. De La Paz mandaban, llamaban, le compraban a esta persona y él mandaba por avión, por foto, lo que sea. Entonces la única tienda estaba acá. Y ahí empezaron a aparecer muchas tiendas. En su época había como 4 o 5 tiendas de skate. Entonces, todos los chicos patinaban. Ir a patinar a Equipetrol 2004, éramos unos 200 cambas en la calle, yendo. Y nos movíamos de grupitos en grupitos patinando por todo Equipetrol, Barrio Frígida, Abranif, La Mutualista, por todos lados, solo en tablas, toda la tarde, de 2 de la tarde hasta las 7. Oscurece y te vas a tu casa y el día siguiente repetías. Así estuvimos. Y había digamos, lugares para patinar, te hablo de la calle, ¿no? Todavía no había skateparks ni nada de esas cosas. Entonces, el lugar donde estaba por verse, que era en el momento donde había la industria, había el movimiento, habían las personas, era acá. Pero eso ocurrió por un tema sociocultural. En ese momento de la historia, estaba muy de moda el punk, y estaba muy de moda el rock, y era el lanzamiento del disco de Avril Lavigne, el que todos conocen, ¿cierto? ¿No? De Skater Boy y toda esa movida. Entonces, despertó mucho en la juventud
Entonces los chicos querían probar cosas alternativas. Creo que ese es el caso de muchas personas que han comenzado a patinar. Hay veces que vos no querés hacer lo que los demás hacen por no estar en ese grupo. Claro, lo mismo puede pasar con series, películas. Claro, con series, películas, eso me pasaba mucho. Hacía todos los deportes, pero no me gustaba hacer ninguno. Me parecía aburrido. Sí. Jugar fútbol, voleibol, básquet. Estaba harto, viejo. Tenías que estar ahí matándote, y si un tipo a tu lado no estaba en su día, ya jugaba medias y demás, entonces era como que algo que estaba fuera de mi, ¿cómo se dice?, de mi control. Entonces, patinar solamente depende de vos. No necesitas a nadie más. Eso es cierto, es muy bueno. Solo es depende unipersonal. de vos, ¿ya? Y es como que siempre me dicen, ¿cómo aprendo a patinar? ¿O me podés enseñar a patinar? No hay forma de enseñarle a patinar a nadie. Es como aprender a andar en bicicleta. No le podés explicar a nadie porque es algo que tiene que ser autodidacta. Vos podés darle una guía, mirá, no hagas esto, no sé qué, pero tenés que descubrirlo vos, entender la mecánica, la dinámica de tu cuerpo, de las presiones, de lo que necesitas hacer para generar ese movimiento, para generar. Y cuando eso ocurre, descubrí un mundo completamente diferente a cualquiera de las otras cosas. Eso es lo que pasa con el skate. Entonces, yéndonos a lo que me decía, ¿dónde se hubieras estado si hubieras estado en Santa Cruz? Aquí estaban las marcas, aquí estaban las tiendas. En ese momento, cuando ya estaba un poquito yo más avanzado en el skate, logré conseguir algunos auspicios, sí, y empezamos a gestar videos. Empezamos a hacer videos de skate. Un grupo de muchachos que patinaban conmigo, que en ese entonces yo considero que eran los mejores, comenzamos a hacer videos, conseguimos el sponsor de una marca muy grande de energizante que nos patrocinó uno de estos videos. Hicimos uno de estos en 2006, y empezamos a hacer más y tratamos de lograr llegar a otras personas para que se sintieran motivadas con eso. Nos gustaba ir a patinar, filmar, y yo no me hacía el lío de filmar a todos los que patinaban con nosotros y los ponía en el video, uno que otro truco en esa época. Entonces, donde tenía que gestarse ese movimiento era acá. Pero luego ocurrió algo extraño, digamos. Empezaron a haber más skaters en Cochabamba, sí, y en La Paz, y entonces por alguna razón la industria empezó a moverse hacia allá. Y eso ya no fue algo cultural, ¿no? Ya fue independiente, o sea. Independiente. Lo que pasa es que eso tenía que ocurrir sí o sí, porque imagínate, en Cochabamba creo que hay como 6 skateparks, al menos, sí, yo recuerdo eso. Cuando yo fui a vivir a Cochabamba, habían 3, y había una movida increíble de personas. Increíble. Completamente elitista, pero era increíble. Es muy raro, ¿no? Porque hablamos de que los skaters siempre hay una hermandad, ¿no? Vos vas patinando por la calle y te peleas con otro tipo y es como que, o sea, de alguna forma tenemos una conexión. ¿Qué tal? A ver, tú tabla, ¿qué haces? Siempre lo sé. Sí, pero antes no era así. Yo cuando llegué a patinar, en específico cuando yo comencé a patinar, los veía y wow, yo alucinaba con estos tipos, cómo saltan, cómo se mueven, cómo se visten, qué es lo que hacen, lo que dicen. Era completamente diferente a lo que yo hacía. Y cuando traté de entrar a ese grupo, no podía. No te enseñaban, no te hablaban, se separaban de todos los demás. Entonces, con todos los demás rezagados que quedábamos un costado, comenzamos a hacer skate y me imagino que les ha pasado mucho, ¿no? Oye, eso, lo que decís, ya me hace acuerdo a lo que había como en el 2016, 2017, que había los teams. Ahora que me lo decís, sí está mal hacer eso. Los teams es algo diferente. Los teams o los grupos es algo diferente. Lo que pasa es que cuando haces tu team, son tus amigos, los de tu barrio, o con los que comenzaste a patinar, y se vuelve tu team. ¿Ya? No necesariamente significa que no vas a hablar con nadie más. Solamente son tu grupo de amigos, y en ese grupo de amigos siempre hay alguien que filma y hay alguien que patina. Sí. ¿No? Entonces el que filma hace el video para subirlo en YouTube, en las redes sociales, si ya existía. Pero entonces lo que había antes, ¿en qué se diferenciaba? Era elitismo neto y puro. ¿A qué me refiero? Camarilla, qué sé yo. Nosotros somos buenos, ustedes son malos,
se quedan como malos y nunca van a poder llegar a ser buenos. Ese es el elitismo. Vos patinás bien, tal vez puedo hablarte. Si no patinás bien, no te voy a hablar. Y iba más allá, a ver qué ropa usar, no. A ver qué estás escuchando, no. A ver tu truco, no lo uso. O sea, ese es el elitismo. Qué cojudo. Los pocos que son buenos se van a quedar siendo buenos y no van a agarrar y van a soltar la Biblia, por decirte, o soltar el mando hacia las demás personas. De eso se trata el elitismo. Y lo cultivaron por muchos años. Esa generación, ese tipo de personas. La diferencia de edad también se notaba. Imagínate, yo 15 años, 19, 18 años, los tipos eran más grandes, entonces no querían juntarse con menores, ¿cierto? Eso lo vi por mucho tiempo. Aquí, en Cochabamba, en La Paz, y eso siempre existió. Lo que he visto últimamente, ya en estos años, es que realmente se cultiva más la hermandad. Ya el elitismo casi que está muerto. Entonces llega una persona nueva y, bueno, obviamente como es nuevo, tiene que pagar el precio. Vos sos novato, no es que vas a agarrar y te vas a hacer amigo de nosotros, vas a ir a tomar eso, no. Tenés que patinar. Tenemos que verte, esforzarte y decir, ok, sos miembro, a ver, hace esto, hace este otro. Y eso ocurre. Sí, eso ocurre, me ha pasado. Y eso mismo hace que los que están detrás de ellos entren, ¿no? Y puedan seguir cultivando o mostrándose o aprendiendo. Yo nunca me he negado a patinar con nadie o enseñarle algo. De hecho, siempre he hecho eso, digamos. En algún momento de mi carrera o en el esquí o patinando, llegué a patinar o a estar en un nivel que me sentía contento con eso. Y si alguien me preguntaba, claro, te muestro cómo es. ¿Querés patinar con nosotros? Vení aquí, patinamos. Yo nunca me he hecho lío de eso. Pero entiendo lo frustrante que es para alguien que quiere ser parte de ese grupo y no sabe cómo. Entonces... es que llegan de cualquier tipo de gente, digamos. Eso es lo bueno. Es que el skate te puede agarrar a cualquier tipo de gente. La cosa es ya la gente que está ahí y cómo te va a tratar. Puede venir alguien que sea introvertido y no va a saber. Más bien a mí me hablaron y me dijeron, vení, yo te enseño algo, me dijeron. Sí, puede ser alguien muy introvertido, puede ser alguien extrovertido, puede ser patanes, puede ser gente putante, puede ser de todo. Pero al momento de patinar, tenés ese vínculo con estas personas porque la gente no entiende lo difícil que es esta vaina. Difícil completamente, al menos para mí, no sé si lo he visto en casos muy excepcionales que para muchas personas no es difícil. Dejan de patinar 1 o 2 años y retoman la tabla en 2 o 3 días y tranquilo. Como pero si en difícil en tomarlo como hobby, o sea, como pasatiempo, o en difícil de hacerlo algo más profesional. Es difícil en todo aspecto, incluso como hobby. Imagínate que para que vos puedas tocar una canción, una guitarra, el primer momento que agarrás la guitarra y comenzás con los acordes y las pisadas y toda esa vaina, es aburrido y cuesta y no lográs sacar música, ¿me entendés? Es lo mismo con el skate. Al momento, no sé, la primera semana, las primeras 2 semanas, hasta el primer año incluso, no va a ser algo divertido, no va a ser entretenido. Es tedioso, duele. Sentís que esto no tiene sentido o ves que no vas a ningún lado, cuesta, y al menos si estás solo cuesta mucho más, pero llega un punto en el que te digo, ocurre ese cambio en esa ventana en el que entras y entendés de qué se trata y ahí es donde despegas. Pero antes me estás diciendo que el skate se había movido a otras partes como Cochabamba, La Paz, y me decías que en ese tiempo habían 3 skateparks, luego volviste y habían 6. Sí. ¿Crees que eso influye harto en la movida del skate? No solo en la movida, sino en que haya más skaters, ya sea la infraestructura o las competencias. ¿Qué tanto podría ser lo que influya? Que haya más competencias al año, quiere decir que va a haber más skaters. Si hay mejor infraestructura, quiere decir que haya más skaters. Indiscutiblemente tiene que haber más infraestructura. Cuando hay más infraestructura, hay más lugares donde se reúnen los chicos y algunos chicos no necesariamente van a patinar, pero luego cogen el deporte, ¿no? O sea, lo ven, bueno, creo que voy a intentar esto, o por lo general los niños, ¿no?
Hijo de puta, hijo de Pasó puta. 3 veces. Dale. Por lo general los niños no lo ven, les atrae, incluso las personas que quieren intentar algo alternativo lo ven, les atrae, entonces ya encuentran un lugar. Es más fácil acercarse a un parque que ir a ver un grupo de chicos en la calle y acercarse a ellos. Entonces vas al parque, te sientas ahí, les preguntas, ¿y de dónde tienen esa tabla? ¿O cómo consigo? ¿Cómo comienzo? ¿Qué es lo que pasa aquí en la escuelita, ¿no? Y como ya existe el parque urbano y ven un grupo de pelados patinar, muchachos, niños, jóvenes, adultos, entonces dicen, esto puede ser interesante, o yo quiero juntarme con ellos, o quiero aprender, o cuál es el camino, digamos, porque si vos entras en YouTube y pones cómo empezar a patinar, te van a hablar de trucos, pero no te dicen la practicidad de dónde encontrar la tabla, cómo armar la tabla, qué tabla me favorece o qué necesitaría yo para comenzar, que te lo va a decir cualquiera de estos pelados. Si es algo pasajero o de verdad le vas a meter duro o esto es lo que querés, te dan, ¿no?, las directrices para dónde ir o qué hacer. Tocaste un punto que me gustaría tocarlo sobre el tema. Por ejemplo, otra vez un ejemplo sobre Spotify, que antes no había Spotify, no lo subías a una página y eso te lo distribuía, digamos. Sí. Ahora es más fácil ser artista, entre comillas. En el skate antes no había infraestructura, no había competencia, pero pudiera haber solo uno que supiera patinar bien y que la mayoría lo categorice como el mejor en Bolivia. Y eso puede sacar un representante boliviano. Por ejemplo, ahora pueden haber 5 o 10 que quieren postular para eso. Pero antes podría haber o era imposible que alguien sea profesional. Bueno, hay una Boliviano. diferencia, claro, boliviano. Hay una gran diferencia entre ser profesional y patinar bien. Y el tema de patinar bien es muy objetivo, ¿no? O muy subjetivo, perdón. Hay algunas personas que te van a decir, no, ese tipo no patina, no me gusta cómo patina. Pero ya más allá del estilo, que sí importa, sino realmente el performance de esa persona, ¿no? Sus videos, su desempeño en la competencia, eso es indiscutible y decimos, ya incluso hoy en día hay un ranking. En Bolivia hay un ranking, la Federación de Skate tiene su ranking y te dice, este es el número 1 por la cantidad de concursos que ha ganado y los puntos que tiene, esta es la persona mejor rankeada en Bolivia, que son los que probablemente vayan a representarnos en el sudamericano, en el panamericano, en el World Skate, en la Copa Mundial de Skate y por último en las Olimpiadas. Claro, y es muy subjetivo porque podemos decir, bueno, antes era más fácil a lo que se ve ahora, pero es que antes no había por ejemplo, un crooked de switch o un crooked 360 flip y que ahora sí hay. Antes era un puto misterio. Exacto. Antes era completamente dependía de vos. O sea, era tan difícil, pero tan difícil. Imagínate que cuando yo comencé a patinar y no había un YouTube, no había un Google donde agarrar y ver lo que era un ollie. Recuerdo haberlo visto en el parque un día y fui todo el día. ¿Qué todo el día? Creo que fue unos 3 meses que estuve en casa tratando de averiguar cómo hacer que se levante la tabla. Primero tratando de saltar una rayita, un palo de escoba, una botella. Cuando salté la botella dije, estoy listo. Ahora sí voy a ir al parque. Totalmente fuera de la realidad. Había un montón de trucos y giros y demás cosas que yo no tenía idea cómo se llamaban. Porque hay toda una parte técnica, así como un grupo de nombres, ¿cuál es? Como un listado, no es un listado, una convención, se dice, una convención de nombres y uso para cada cosa. Cuando vos ves hacer un truco, ahora ya como sos skater te das cuenta, eso es un nollie, eso es un fakie, es un frontside, es un backside, es un flip, ya tenés una estructura de cómo armar y qué va primero, qué va primero y de qué se trata. Sí. Pero antes los ves girar y los ves a todos los trucos difíciles e imposibles, pero poco a poco entendés ese lenguaje, te adaptás a ese lenguaje y lo estudias. Para muchos de nosotros llegamos a ese lenguaje gracias a los videojuegos. A los videojuegos. Pero entonces eso ya existía mucho más antes. Claro. O sea, ¿estás hablando de la historia del skate? No, sino de los trucos, de cómo se veía. De los trucos, o sea, hermano, los trucos están desde el 60 y pico, creo. Después con la invención del ollie, el flip, Ronnie Mullen,
¿Hasta las combinaciones? 70, sí. O sea, ya se podía sacar lo que sacó Paul Rodríguez, un 360 flip a crooked. Vámonos a algo más sencillo. Okay. Imagínate un ollie y un flip. Un ollie y un flip. Ya. Un ollie y un flip. Alguien en California, cuando dejó de surfear y se puso a andar en la tabla como tal, todavía no hacían trucos. Los trucos vienen a razón del freestyle, ¿cierto? Sí. Que era, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Los chinitos dando vueltas y dando giros. Ese era el skate a mediados de los 70, ¿ya? Cuando el momento en el que agarraron y se metieron a las piscinas y empezaron a hacer wall rides, boneless, empezaron los chicos en California a ponerle nombre a los trucos. Va de frente, frontside air. Va de espalda, backside air. Tiene que ver mucho con el léxico gringo. Alguien en algún momento logró despegar del piso. Solo con los pies, no con las manos. Sí. Cambió todo para sí. Cambió todo, Dios. No me imagino. El ollie. No me imagino a ese tipo hacer ese salto. No sé si se habrá sorprendido o habrá dicho, ¿qué es esto? Digamos, ¿es como una invención nueva? Claro, lo que pasa es que yo al menos entendí, porque hay muchos TED Talks, ¿no? de Ronnie Mullen y de estas personas, porque esos canvas todavía existen. Sí. ¿Ya? No han muerto. Algunos sí, pero los de Dogtown, los originales de la película, hablan de cómo ocurrió eso y a la invención del skate contemporáneo, el skate de street olímpico que conoces ahora, que es el más popular, el de bowling o lo diferente. Pero el tipo que es el padre, fundador de todo eso es Ronnie Mullen. Y el canvas habla de tal vez cómo él no se sentía muy a gusto con la piscina o no le gustaba, no era su estilo, y está empezando a gestarse esto del freestyle, y él para agarrar y sacar una ventaja y salir del freestyle empezó a crear estos trucos. Empezó a crear el ollie, el flip, y qué sé yo, son más de 60 trucos que el tipo ha creado, solo él ha creado. ¿Pero lo ha hecho con ese propósito o le ha salido así? Porque puede suceder de que te sale algo y no querías ese propósito, digamos. Es un descubrimiento. Es un descubrimiento. Hizo un ollie y de ahí hizo un flip y ya. Claro. Luego empezó a hacer un backside, un frontside y ahí lo mezcló con el flip. Y ahí ya le da propósito, ya dice quiero hacer esto. Claro, y como ya habían estas, como el skate proviene del surf y en el surf ya tienen unos nombres, cierto. Entonces iban correlacionados, ¿no? Y eso se ve mucho, incluso muchas de las cosas van también con el BMX, porque vos decís, es un frontside, entonces, pero el frontside en skate, pero también lo pueden hacer sí. O hizo los trucos de grind, por ejemplo, hizo un five, el mismo five existe en la bike, pero ya en el BMX. Exacto. Estamos hablando y yo te pregunté si antes habría alguien profesional o no se podía hacer alguien profesional. Yo conocí un tipo que boliviano que estaba a punto de ser profesional. Y te estoy hablando en la época donde todo el mundo patinaba y no había nada. Pero él no vivía en Bolivia, vivía en California. Exacto, porque era un puto dios, viejo. Tuve la suerte, así, si hay algunos momentos de mi vida, Alan Espinosa. Si hay algunos momentos de mi vida en el skate que pude estar ahí y decir, yo estuve ahí, yo lo vi, las 12 del Palacio de Imaná, verlo a Alan Espinosa patinar y ver las Olimpiadas. Esos son los momentos así de mi vida. Algunos otros trucos que, ver el grind de Leo en el Palacio. ¿Vos estabas en el grind de Leo? Sí, yo estaba en el grind. Esos momentos son épicos en el skate, que nunca antes se han visto. No quiero decir que nunca más se verán, pero son momentos épicos, así que vos decís, este es el skate, esto es lo que hemos conseguido, las bases que se fundaron para llegar a este momento son... Claro, si alguien dice gradas, lo más alto, gradas de Palacio, sí o sí tenés que dar la idea. Hablando... Es probable que alguien haya saltado cosas más altas. ¿Aquí? Sí. Es probable. Es probable. Y tal vez no se haya filmado también. He visto también. chicos en Cochabamba que han hecho cosas locangas, sí. Han saltado cosas increíbles y tal vez recién ahora se están mostrando. Hoy en día ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Alguien salta alto increíble o hace un truco, está en Instagram y mañana mismo lo ves. O 20 minutos de que tarde en subirlo, ya lo ves. Sí. Entonces ya es instantáneo. Pero antes todo era de boca en boca. Entonces tratábamos de poder manifestar esas leyendas, ¿no? Pero los skaters más antiguos en Cochabamba, te estoy hablando de la época del Parque del Niño, 2003,
Cuando llegó este pelado, este Alan Espinosa, un chico que estaba en California, que estaba viviendo justo en la época donde estaba todo el boom del skate, era auspiciado por DC Estados Unidos. Tenía las tablas Five Borough, Estados Unidos, ¿no? Llegó así con un fajo de tablas. ¿De qué departamento era? Es de Cochabamba. De Cochabamba. Llegó con un fajo de tablas. 12, 15 tablas. Así las tablas. Justo se encontró con sus amigos de colegio con los que él patinaba. Con otros chicos que eran parte de este grupo que ellos tenían, ¿no? De su team. Sí. Tabla para vos, tabla para vos, tabla para vos. Es verdad. Se juntaron, todo bien. Yo lo vi patinar y era un sueño. Nunca había visto un nollie. Un nollie así gigante, nunca lo había visto. Flip, un 360 flip, nunca lo había visto. Los flip crooked que voy a decir, nunca los había visto. Así, tenía un estilo y una soltura y era increíble cómo patinaba. Completamente técnico, switch, nollie, flips, fakey, heel flip. Increíble, increíble. Yo ya no patinaba, o sea, yo dejaba de patinar, todo el parque dejaba de patinar, para verlo. Solo para verlo. Oye, pero ¿por qué no clasificó representando a Bolivia? Eran otras épocas, no había este tipo de concurso. Él ni siquiera era. Pero existía el Tampa. Existía el Tampa. Estaba como en esa carrera, ¿ya? Te lo digo porque estalqué por todos lados a este tipo, quería saber quién era y todo. Estaba en esa carrera, ya tenía el flow, le daban de un skate shop, ya tenía un trato con DC y se dedicó a hacer otra cosa, motocross. ¿Pero era talento o era con lo que mencionabas, práctica y el performance que había? Era práctica, pura práctica. Ese tipo, si yo diría, no tenía un peso de talento, era pura práctica. Y vos lo podías ver, y lo he visto en muchos chicos aquí, y muchas personas. Porque no llegaba a las 6 al parque a pichanguear, dar una vuelta, a reírse, fumar, todo, no. 2 de la tarde, flip, flip, flip. 2:30, heel flip, heel flip, heel flip. Todo así, ta. No había nadie en el parque, no patinaba para nadie más que para él mismo. Y de ahí es donde yo saqué la forma o la estructura en la cual yo patino. A algunas personas que han patinado conmigo a veces no les gusta la forma en lo que yo hago. Y vos mismo incluso me lo has dicho, viejo, ya saca algo nuevo. Yo no puedo meterme a sacar algo nuevo si es que antes no domino lo que antes hacía o lo que yo tengo que hacer. Y es como que comienzo mi rutina, salto la cuerda, hago unos cuantos trucos, hago el mismo truco hasta que pueda sentirme cómodo y avanzar a los demás. Y no solo es eso, o sea, no solo es entre comillas el talento, no solo es la práctica, es la dedicación. También y el estilo. Porque no todos pueden tener un buen estilo. El estilo influye mucho. Completamente distinto, viejo. El estilo tendrá que ver con la alineación de los planetas y como tu madre se ha puesto en el parto para que veas y tengas ese estilo. Yo creo que también tiene que ver mucho con tus influencias, ¿no? Cuando comenzás a patinar y llegás a cierto tipo de influencia y ves, me gusta cómo patina mirá cómo se ve este truco. En mi época, esas influencias eran muy marcadas. Si tu estilo era así medio rock, vos solo veías skaters que escuchaban rock y que patinaban con rock. Si tu estilo era más hip hop, pues veías skaters. Hoy en día, por suerte, todo está mezclado. Y vos puedes apreciar como este otro, y puedes sacar un poco de acá. Y ves cómo hacen los trucos y te completan, ¿no? Y en tu cabeza, en tu subconsciente, de alguna forma, tratás de seguir una línea hasta que encontrás tu propio estilo. Exacto. Pucha, otra vez. qué cojudo. He tenido otros invitados y que son profesionales. Está Daniel Suárez, el hermano de Ángelo Caro, que me han dicho de que para subir al siguiente nivel y para hacerlo profesional se han tenido que ir a otro país. Puede ser eso ver visto bueno y malo, porque si yo digo me voy a ir a otro país para subir de nivel, los que están en ese lugar dicen, no, ¿por qué te vas a ir? Puedes hacerlo acá, digamos. Y es muy diferente, ¿no? Querer poder ver. Y lo pueden ver mal los mismos aquí. No, vos te fuiste a Estados Unidos y por eso tenés buen nivel, así que no perteneces aquí. Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Se ha dado, de hecho. Otro deporte. A ver, siempre nos volcamos al fútbol para decir, Bolivia es esto y no sé qué. Viejo, Bolivia es bueno en otros deportes y a nadie le importa un pepino. Bolivia es muy bueno en automovilismo, automovilismo, ¿no? En el Dakar, Paraguay ha sacado un puesto en el Dakar
¿Perú ha sacado un puesto en Dakar como hemos sacado nosotros? No lo creo. Somos número 1 del mundo en racquetball. Número 1 del mundo. Es decir, en el mundo, en todo el montón de gente, nadie es tan bueno en el racket como nosotros. Y vos lo ves en algún lado, ahora lo veo en las redes sociales, creo que le dieron un pedacito así en el deber o algo así, pero somos número 1 del mundo en racket. Y muchas de las personas que estaban en la generación de Conrado Moscoso, por ejemplo, Sí. que es el número 1 del racket, se fueron a Argentina, se fueron a Estados Unidos, juegan para Argentina, juegan para Estados Unidos, juegan para Colombia, reciben un sueldo de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina para hacer este deporte. ¿Ok? Querer es poder, viejo. Yo sé que es muy difícil, tal vez sea imposible, pero él lo consiguió. ¿Dónde nos quedamos? Me decía cuál es el filtro para poder ser profesional. Exacto. ¿Cuál es el filtro? ¿Qué es lo que ven? ¿Y qué es lo que vería una marca para auspiciarlo? Y en sí, ¿y qué beneficios te puede dar esa marca? Bueno, primero tendría que empezar a gestar mucho contenido, ¿no? En redes sociales. En redes sociales, en YouTube, generar, digamos, mostrar tu arte, mostrar tu destreza. Uh-huh. Empezar a hacer los trucos, generar videos, demás, y a la larga ya yo creo que hoy en día es necesario competir. Hay muchos skaters que no son de competición, que no les gusta, y yo lo entiendo, y es muy claro que tal vez por ahí no va el skate. Sí. El skate no es un deporte, al menos es lo que yo creo. Por muy trillado que suene, es un estilo de vida. Es algo que haces, es algo que te libera, es algo que te distrae. Nadie te puede decir si está bien o mal. Obviamente con los estándares actuales ahora ya te dicen, ay no, ese truco está feo, no, que eso no vale, no sé qué. Viejo, eso no importa. Si a vos te gusta y vos te sentís bien con eso, vale para vos, que es lo importante. El tema sobre el que te decía de que cuando ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el filtro y qué es lo que tenés que dar? Porque no solo es patinar bien y hacer eso, tenés que dejar de hacer algunas cosas, ya sea hacer street, porque te puedes decir, si haces street te puedes lesionar y ya no puedes estar en esta competición. Si dicen, tenés que bajar de peso, tenés que subir de peso, tenés que tener esta dieta. No llega todavía por ese lado, tal vez. ¿Será? Claro, yo creo que fuera, sí. Si estuvieras en una competición olímpica, sí. Pero antes de llegar a eso, o sea, para construir tu carrera, patinar, competiciones, sacar video, sacar videoparte, y poco a poco hacerte notar que tenés algo que los demás no tienen. Okay. Eso es lo que te saca de la diferencia, ¿no? Si está este grupo de personas, vos te diferencias de ellos, ¿por qué? ¿Qué es lo que haces que ellos no hacen? ¿Por qué yo debería auspiciarte? ¿De qué forma yo debería fijarme en vos? Y es lo que tenés que conseguir, ¿no? A través de los videos, o de las competencias, o de lo que sea. Y una vez que ya logras eso, la primera cosa que tenés que conseguir, que lo fundamental son tablas, ¿no? Poder llegar a tener tablas, luego poder llegar a tener algún tipo de auspicio para pagar los transportes o las expensas para ir a otra ciudad a competir, y por último poder salir al extranjero a competir. Para ser un skater profesional, ¿la federación también tiene que ser profesional? No, o sea, la federación se encuentra para agarrar y darle un norte al skate. Organizar a los departamentos, que la federación te dice, mira, este es el número de skaters que hay, vamos a hacer estos eventos, vamos a sacar los puntos olímpicos, todo, hacer el ranking. La federación está escrita como tal. La federación, no sé si, o sea, organiza. Obviamente que le da profesionalidad uh-huh. a la disciplina. Claro. ¿Ya? Pero para que un skater sea profesional, en Estados Unidos es bien simple. Si una marca dice que sos profesional y te inscribe como profesional, ya sos profesional. Ya sos profesional. Okay. Hay un caso de un tipo que patinaba en Death Wish, que era amateur. No me viene el nombre ahora. El tipo agarró y se enojó de ser amateur por mucho tiempo. Y agarró, hizo su propia marca, le puso su nombre y dijo, ahora soy profesional. Y eso ha ocurrido. Wow. Eso pasa en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, y esta es una charla que tuve con un amigo hace un tiempo, me decía que es muy distinta la situación. Están bien armados, bien estructurados, que hay un comité que agarra y revisa durante todo un año, y vos decís, bueno, quiero tener mi carnet o quiero tener anotado mi institución de
profesional, o de patinador profesional, y ellos agarran y revisan a ver cuántos videos hiciste, cómo los hiciste, cuántas competencias ganaste, en qué puesto estás a nivel, y ellos ya agarran y te dan, digamos, el título o te dan la oficialidad de que este señor es un patinador profesional. A eso me refiero, porque ya hay un estándar, digamos, aunque no lo creamos en Perú, ya es así, en Brasil ya es así, en Chile es así, y para poder estar en ese estándar tenés que subir a ese lugar. ¿Eso debería hacerse o preferimos estar donde estamos? Me imagino que a la larga va a ocurrir eso. Esa conversación ya se ha dado, ¿no? Pero estamos en un momento en el que la escena recién está creciendo. Porque te imaginas que venga DC y te diga, bueno, te auspicio, te voy a dar esto, te voy a dar, ¿cómo se llama el que te revisa te voy a dar el kinesiólogo, te voy a dar el psicólogo de deporte, todo lo necesario. Todo lo necesario. Y que diga, bueno, pero tu federación no está a la par de nosotros. ¿Ves esa diferencia? La federación sí está a la par, o sea, está en realidad porque la federación es la que está en contacto con el World Skate, con la confederación o como por decir la FIFA del skate. ¿Y nos toman en cuenta? Claro, todo el tiempo hay reuniones, Gollum, Miguel está todo el tiempo con esta gente, hay capacitaciones para jueces, hay capacitaciones para los organizadores, hay capacitaciones hasta incluso para los entrenadores. El tema es algo de que siempre luchamos con este temita. Las personas que organizan no pueden patinar. Exacto. ¿Ya? Porque pasaba esto antes, ¿no? Yo organizo el evento, yo mismo patino y yo mismo me entrego el premio. Eso ocurría muchas veces. Entonces ya hemos decidido o se ha decidido hace un tiempo que las personas que patinan, las personas que organizan no pueden estar en la competición y no pueden patinar, obviamente por un conflicto de intereses. ¿Qué otras reglas existen en otros lados que aquí todavía no se ha implementado? La otra es, te escuché hablando sobre los audífonos, creo, que no se puede escuchar música mientras está en la competición. Todas esas reglas son las reglas del skate en la competición. En general. Okay. Que esas igual se van a poner en todos los nacionales y demás. O sea, todo lo que hay a nivel mundial es un estándar. Para que cuando vaya a otro... Ya se ha dado esto. Tenemos una representante que ha estado en un Panamericano, que ha patinado al lado de Pamela Rosa. Sí. Yanine Áñez. Yanine, ¿la conocen, no? Yanine, no es Yanine. Yanine Sosa. Yanine Sosa ha estado, digamos, en una competencia internacional y ha patinado junto a estrellas del Street League. Y ella sabía lo que tenía que hacer, le entregaron, digamos, la lista. Estas son las reglas, de esto se trata. Ha tenido su entrenador, han hecho su preparación y todo, y estuvieron allá. Claro. Oye, ahorita se me vino a la mente esas reglas de antidoping. ¿Y por qué en un deporte como el skate se consume mucho de, ya sea marihuana, hierba, ese tipo de drogas? No digo que en otros deportes no se consuma, ¿no? Sí. Pero aquí ya se lo categoriza como de que va a consumir. ¿Y por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacen? Que mencionan de que les ayuda más a patinar, de que les ayuda a hacer ese tipo de cosas, cuando en sí daña a tu cuerpo. A un deportista fumar lo daña. Sí, como te decía antes, lo que pasa es que el skate, como yo lo veo, es un hobby, un estilo de vida, una forma de liberarte. Entonces no comenzó como un deporte. Sí. Entonces muchas personas que lo agarran se juntan con sus amigos, se toman una cerveza, se fuman un cigarro y están patinando. No lo ven como deporte entonces. No lo ven como deporte, están relajándose, ¿ya? Igual que irte a un boliche o igual que hacen un partido de fútbol, qué sé yo, equipegol a algún lado y está jugando y mientras toman una chela o lo que sea, es similar. Pero si te pregunto, ¿qué deporte haces? Me diría, bueno, ¿skate? Sí, cuando me preguntan qué deporte, patino. Pero y siempre la discusión no es patinaje en línea, es que a muchas personas hoy en día es más fácil. Hoy en día esto de las Olimpiadas. Sí. Hace mucho tiempo costaba mucho explicar y hablar qué deporte hace, skateboard. Era difícil explicar. Sí. Pero hoy en día, si es que full, lo vi en las Olimpiadas y sabe saltar y hacer giros, sí. Entonces ya se dan cuenta. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro. Pero lo que conlleva a categorizarlo como deporte es dejar todo ese tipo de cosas atrás. Hace un tiempo atrás vi en Netflix un reportaje de qué era un deporte y qué no. Y estaban hablando sobre lo
e-games, ¿no? Eso, Sí. gaming, ¿verdad? Los jueguitos y demás cosas, los campeonatos mundiales de Call of Duty, de League of Legends, de Dota, de toda esa vaina. Y eso ya están como deporte. Sí. Y de aquí a un tiempo van a entrar las Olimpiadas. eSports. Los eSports, esa palabra. Entonces, me vas a decir que esos tipos no se toman kilos y kilos o litros y litros de energizantes y deben fumar y deben hacer otras cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un clic, ¿no ves? Sí. Pero usan su mente y practican igual. No es que como que voy a ir al campeonato mundial y vea que no es fácil, te la hasta la mano. Estrategia, diseñan, practican, ponen su tiempo en eso, ¿ok? Entonces esa es su destreza. Pero específicamente en este reportaje hablaban sobre qué hace un deporte o no, creo que era de Vice, no era de Netflix. ¿Qué hace un deporte o no? Era la cantidad de dinero que maneja. Eso es lo que lo convierte en un deporte o no. ¿Eso es lo que lo convierte? O sea, llegaban a esa conclusión. Cuando existe dinero involucrado, o sea, Street League, el Tampa, las Olimpiadas, gente está invirtiendo en eso para sacar y vender las zapatillas, las tablas, el estilo de vida incluso, ¿no? Porque eso repercute en muchas otras cosas, en la moda, qué sé yo, el tipo de escena musical. Hay muchas cosas que están a razón de eso. Entonces, como ya genera esa disciplina, genera una industria, que esa industria a la larga factura, entonces lo determina como un deporte. Claro, ya le pone estándares, ya le sube. Hoy en día no hay vuelta que darle, es un deporte porque está en las Olimpiadas. Sí. Hace un tiempo atrás me decían, eso no es un deporte, viejo, eso es un juguete para niños, está en las Olimpiadas. Uno se puede dar cuenta cuando le da esa importancia a ese deporte, porque yo antes fumaba cigarrillo y decía, no, esto me está bajando en mi movilidad de subirme a la tabla, lo voy a dejar. Y ahora pues te puedes sentir mejor, digamos. Ahora puedes decir, sí, lo hago el deporte, digamos. Claro, por ejemplo, en el skate existe eso mucho, ¿no? Hay una línea bien trazada. Hay los skaters que lo hacen todo correcto, que estiran, se preparan, entrenan todo. Y hay los otros tipos que vos lo ves que no hacen nada correcto, que van saltando de barda en barda, que van yendo a patinar a los lugares públicos, que se pelean con la policía, que agarran y se pelean con las señoras para usar sus aceras, para saltar, para hacer su deporte en las calles, que es donde nació o a donde se migró el skate, ¿no? Entonces, estos tipos beben, fuman, hacen lo que quieren, pero aún así patinan bien. Sí. Y he escuchado esto y lo he escuchado de muchos patinadores profesionales, digo, ¿no? En algún viaje que estuve a Perú o Argentina, escuché, y lo he escuchado, no en las mismas palabras, pero lo he escuchado muchas veces. El skate es solo huevo. Y vos ves a un tipo que no das un peso por él, pero se anima a hacer las cosas más difíciles o las cosas más peligrosas. Porque tiene, digamos, la motivación, tiene los huevos para lanzarse. Claro, porque igual no todos pueden subirse. Bueno, sí pueden subirse, pero no todos pueden seguir. Porque si no te gustan las caídas, no es para vos el deporte. Es lo primero, ¿no? Yo creo que lo primero que te ayuda el skate, o lo primero que ves en el skate, es a lidiar con el dolor. Sí. Es lo primero, sí. Porque estoy seguro que si te subís a una tabla, te vas a golpear. El primer día te vas a golpear. Sí. El segundo te vas a golpear más todavía. Y a medida que vas progresando en el deporte, te vas a golpear mucho más. Y con eso van a llevar lesiones y demás cosas. Me va a decir una persona, no, jugar el fútbol es más seguro. Todo es más seguro, es igual de peligroso, si no es más. Todos mis compañeros o todos los amigos con los que he jugado fútbol, que han seguido alguna carrera o le meten duro, clavícula, rodilla, tobillo. Sí o sí. Aunque sea minúscula. Aunque sea minúscula. Porque hay esto que el vaso, lo de meter dados, es un deporte. O sea, hacer así y que salgan rectos los dados en el vaso es un deporte. Sí. Hay otro de agarrar como... Bueno, gente, primero que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, puedes darle me gusta o darle click ahí en suscribirte, que apoyarías mucho al podcast, ya que este proyecto siga creciendo. Si te encantó este episodio y te lo quieres escuchar completo, ya está disponible en todas las plataformas de audio escucha como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otros. El link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en otro episodio. Bye.